Se dice que a un niño le preguntaron si él oraba. Y le dicen, ¿tú oras cuando asistes a la iglesia? El niño respondió que sí. Y cuando le preguntaron cómo oraba, el niño contestó que siempre había un momento de silencio antes del sermón. Y que mientras los demás oraban en silencio, él se acordaba de la oración que su mamá le había enseñado. Y esa oración era: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Tal vez por eso este niño se dormía en el sermón. Parece una anécdota graciosa que nos ilustra la inocencia de los niños. Sin embargo, yo también sospecho que hay cristianos y cristianas que tenemos costumbres de oración un poco parecidas a la de este niño, de nuestra ilustración. Y necesitamos aprender a orar. Y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios que nos está llamando una y otra vez a conocerle, a tener comunión con Él. Y este día yo quiero invitarte para que reflexionemos sobre eso, en cómo Dios nos está llamando para tener una vida de oración auténtica, una vida de oración donde agrademos a Dios. Este es un gran desafío, porque pudiéramos decir: yo no tengo tiempo, yo no sé cómo orar. Pero después de hoy ya eso no va a ser un problema. Después de hoy eso va a ser una bendición. Vamos a ver la vida, nos vamos a acercar a la vida de un hombre que oró y Dios le respondió de una manera maravillosa. Y él se atrevió a creerle a Dios. Hay algunas claves en este pasaje que tú y yo necesitamos aprender para desarrollar esa vida de oración auténtica. Y yo te quiero invitar para que vayamos al libro, el primer libro de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 3 al 15. Dice la palabra del Señor: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, para tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca de Jehová, del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Hizo también banquete a todos sus siervos. Dios bendiga su palabra. Yo quiero destacar primeramente una de las claves que tú y yo podemos aprender de la vida de este hombre y de esta oración que él hizo, que la oración debe ser precedida por la adoración. Así dice allí Cristian, tenemos allí que me ayude. La oración y la adoración tiene una relación muy estrecha. Mire, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo primero que se nos dice de Salomón? Se nos dice que él estaba amando a Jehová y que estaba andando en los estatutos de su padre David. ¿A quién miramos como personaje destacado la semana pasada? Al rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel. Salomón es hijo de ese rey grande, y tenemos una historia también que nos enseña muchas cosas. Salomón dice, su vida de oración y todo lo que se va desencadenando en la vida de él tiene que ver con esto que estaba presente en su vida. Él amaba a Dios, y porque él amaba a Dios, iba a sacrificar a los lugares altos. ¿Sabe qué significa el nombre de Salomón? Significa paz. Él amó a Jehová, andaba en los caminos de su papá, fue obediente, fue el tercer rey de Israel. Tenía apenas 20 años cuando fue ungido para ser el sucesor de su papá, y por eso hace esta oración. Pero ¿qué conocía este hombre de Dios que dice que sacrificaba, iba a los lugares altos? Porque en ese tiempo todavía no existía el templo, que era el lugar oficial para rendir adoración a Dios. ¿Por qué no existía el templo? Porque recuerden que el pueblo de Dios, Dios lo había sacado ¿de dónde? De Egipto. ¿Cuántos años estuvo en Egipto ese pueblo de Dios? 40 años en Egipto, 400 años en Egipto y 40 años en el desierto. Y mientras estaban en el desierto se reunían y había un tabernáculo y habían construido un arca. Y Dios le dio a Moisés, aquel líder, las tablas de la ley, los mandamientos para que su pueblo se guiara. Porque tú y yo como pueblo de Dios y como personas necesitamos siempre tener un referente que nos guíe. Necesitamos tener códigos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que nos diga qué está bien, qué está mal. Necesitamos siempre saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y eso hace la palabra de Dios, es un espejo para nosotros. Y en ese tiempo que están las tribus de Israel, entran a la tierra prometida. ¿Y qué pasó allí con aquel sucesor de Moisés, Josué? Repartieron la tierra. ¿Qué más pasó? Seguían reuniéndose para buscar cómo adorar a Dios, pero aquel tabernáculo va desapareciendo y se crearon diferentes lugares donde rendir culto a Dios. Entonces eso era algo permitido. Por eso Salomón no podemos decir que iba a un lugar que estaba prohibido. Fue prohibido después que se construyó el templo. Pero en el tiempo en que él vivía, era bueno ir a ofrecer culto, sacrificio. ¿Y qué dice?
la palabra que pasó con este hombre que tenía por encargo para su vida, por misión de su vida, ser el tercer rey de Israel. Dice que él iba a Gabaón, ese lugar especial, ese lugar conocido donde había un lugar alto principal, y sacrificaba allí. ¿Qué dice su palabra? ¿Cuánto sacrificaba? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Usted tiene idea de lo que son 1000 holocaustos? 1000 animales, 1000 vacas o bueyes. ¿Cuánto decía, hermano José? 1000. 1000 animales alcanzarán en este lugar. Depende cómo los pongamos, pero son muchos. Cuando era el holocausto, ese animal se consumía todo. Pero cuando era la ofrenda de paz, decíamos la vez pasada, aquí hemos reflexionado juntos, ese animal se quemaba solo una parte. Pero ¿sabe qué significa eso? Un gran sacrificio. Claro, él lo podía hacer porque había heredado también riqueza. Pero mire, si él no tuviera un corazón para Dios, ni por mucho que hubiera heredado, hubiera querido hacer esa cantidad de sacrificio. Nosotros leemos ese versículo rápido, y si no nos detenemos un momentito a ver qué significaba eso, no podemos comprender lo que sigue adelante en este pasaje. 1000 sacrificios. Eso era de un hombre que amaba a Dios. Y por eso dice que Dios se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dice: pídeme lo que quieras. La adoración presente en la oración. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermana Vicky, que Dios nos dijera: pídeme lo que quieras? ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros, qué le pediría a usted si Dios le dice: pídame lo que quiera? ¿Verdad que cuando oramos y parece que el cielo queda cerrado, que el Señor no nos escuchó, cómo nos sentimos? Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios no me escuchó, Dios me desechó, no soy digno. ¿Cómo se siente usted? Se siente mal, hasta las fuerzas se nos van. Pero cuánto quisiéramos que Dios mismo nos dijera: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Usted tiene su lista hecha? ¿Sí? Usted estuviera haciéndola. Pero antes de hacer la lista, vamos a revisar algo importante. ¿Qué decía allí? Que la adoración precede a la oración. Debería de ser antes de la oración, sobre todo aquella que provoca que Dios nos responda y que nos pregunte: ¿qué quieres que haga? ¿Revisamos eso? ¿Cómo está nuestra vida de sacrificio? No, pastora, pero ya ahora no existe eso. No, eso yo lo sé muy bien. Yo sé que ahora no existe la vida de sacrificio. Aquí no matamos una vaca, la podemos matar, sí, y la cocinamos y nos la comemos riquísimo. Y ya en el tiempo de nosotros no hace falta hacer ese tipo de sacrificio con animales, porque ya Cristo hizo de una vez y para siempre un sacrificio que fue perfecto. Fue su propia vida ofrendada para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecado, pudiéramos tener acceso al Padre, pudiéramos cantar: yo soy tu hijo, con convicción. Entonces, cuando yo te pregunto: ¿cómo está tu vida de sacrificio? Para provocar que Dios nos responda y nos diga: ¿qué quieres que haga por ti? Yo estoy pensando en un sacrificio que es una entrega, porque el sacrificio es algo que nos cuesta. El sacrificio es algo que nos cuesta a nosotros. Pero si tú haces cuenta con Dios,
y te cuesta sacrificar 1 hora y piensas que por venir a la iglesia 1 hora o 2, Dios te debe de escuchar y Dios te debe de responder. Discúlpame, pero eso no es una vida de adoración. Eso no es una vida de sacrificio. Eso no es una vida de entrega. Nosotros queremos que la iglesia se llene, que los pastores sean bien ungidos, que los niños se porten bien, que la comida quede perfecta, que tengamos aquí personas que toquen los instrumentos, que la gente haga fila allá afuera para entrar. Pero ¿sabe? Esas oraciones son válidas. Es bueno orar para pedirle al Señor que nos sane. Es bueno orar para decirle al Señor, ayúdame, provéeme. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto comprometernos con Él? Si no hay compromiso, ¿qué tal sacrificio? Que lo haga otro, ¿verdad? Que lo haga la pastora, que lo haga el pastor, que lo haga la hermana líder. Es más, además hasta ellos le dan su pago por eso. ¿No ha escuchado usted eso? Porque los que piensan así no vinieron hoy, ¿verdad? No vinieron hoy. Por eso estoy viendo varias sillas vacías, porque no ellos, los que piensan así no están aquí hoy. Mi hermano, mi hermana, queremos provocar que Dios nos diga qué quieres que haga por ti. ¿Será que con Dios podemos canjear? ¿A Dios podemos torcerle el brazo? No podemos. A Dios le vamos a dar órdenes, no podemos. Pero lo que tú y yo sí podemos es tener corazones agradecidos. Salomón tenía un corazón agradecido, dice, amaba a Dios. Y por eso iba a un lugar determinado para reconocer que dependía de Dios, para reconocer, Señor, ayúdame. ¿Y qué sacrificios? Hizo 1000 sacrificios. Este es el hombre conocido no solamente por su sabiduría, sino por la cantidad de sacrificios que hacía. Usted lo va a leer en todo este libro, en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en los libros de Crónicas. Usted va a encontrar a este hombre cómo hacía esa cantidad de sacrificios desmedidos. Porque amaba al Señor, porque quería darle lo mejor. Y esa cantidad de sacrificios solo se hacían cuando estaba a punto de suceder algo grande, cuando estaba a punto de desarrollarse un pacto. Pero usted va a revisar y no todas las personas de la Biblia fueron capaces de hacer esa cantidad de sacrificios. Y miren, cuando Dios va a darle la tarea y la oportunidad a él de que construya el templo, este hombre hace más sacrificios de estos que están acá. ¿Qué tienes tú que puedes sacrificar para Dios? Porque estoy segura que siempre tenemos algo que sacrificar y ofrecérselo a Dios. Sea la billetera, sea el tiempo, sea el poner en práctica la palabra, sea el servicio. ¿Usted cree que el servicio a Dios no cuesta? La obra se hace con dinero. Se hace con dinero. Pero la obra se hace con manos y pies que estén dispuestos o dispuestas para dar lo mejor. A veces no queremos ni sacrificar, no solo una cuestión de tiempo. ¿Qué nos pasa cuando alguien nos queda mirando mal y estamos en la iglesia? Yo no vuelvo ahí porque no me saludaron, no me miraron bien. ¿Nadie la saludó hoy, mi hermana? Salude a la que está a su lado, que nadie la había saludado. No se vaya de ninguna iglesia. Diga, Señor, ¿dónde tú me asignas? ¿Dónde tú quieres que yo te sirva? Pero que hay una cultura que yo creo que Dios está cambiando eso. De que yo tengo que ir a un lugar, congregarme, sentarme, mirar si todo está impecable en el altar, si cantaron bien, si se proyectó bien, si nadie se equivocó, si la pastora predicó 15 o 20 minutos.
Si todo estaba impecable y después saludo a Dios, lo bendiga, mi hermano, me voy. Hermano, realmente, o hermana, ¿usted cree que eso es vivir una vida cristiana que agrade a Dios? Es tiempo de despertar. Es tiempo de comprometernos. Es tiempo de que a lo blanco es blanco y lo que no es de ese color no lo es. Una vida de oración que provoque a Dios decirte: ¿qué quieres que haga por ti? También tiene la clave del sacrificio. Dice el Señor que Él prefiere la obediencia antes del sacrificio. Yo no estoy diciendo que ahora usted se vuelva una persona que esté solo sirviendo, no. Pero una vida de oración sin compromiso, sin amor, ¿cómo el Señor nos va a escuchar? Claro que Él nos escucha, pero ¿será que nos va a responder? También lo puede hacer porque Él es soberano. Pero este ejemplo a mí me dice que lo que tú hagas para Dios de corazón y lo que tú pongas en el altar del Señor, Él te va a dar mucho más de lo que tal vez tú y yo podemos pensar o entender. Pues su palabra está aquí para que nosotros tengamos esa luz que necesitamos. Y en segundo lugar, yo pienso que la oración que debemos hacer en esta otra clave es para que Dios cumpla sus propósitos. Voy a repetirlo. Ahí está. La oración debe ser para cumplir los propósitos de Dios, no los míos. Yo puedo tener buenos propósitos, pero a lo mejor estoy equivocada. Los propósitos de Dios siempre van a ser mejores que los míos. Y yo debo tratar, la persona más feliz, yo pienso que es aquella que logra alinear su vida y su voluntad a la voluntad de Dios. Mientras nosotros estamos luchando con lo que Dios quiere, hermanos, es una tortura. Es difícil. Sobrevivimos, pero no vivimos. ¿Usted nunca ha luchado la voluntad suya con la de Dios? A mí me ha pasado mucho, pero no me pregunte cuánto, porque mucho. Pero qué felicidad, qué gozo cuando yo amo lo que Dios ama, cuando yo quiero lo que Él quiere. Ahí es otro nivel, dirían los muchachos. Ahí es otro nivel. Pero ¿qué estamos orando nosotros? Como aquel niño medio así, lo mismo que le enseñaba a la mamá, que repetía. Dios conoce tu voz, Dios conoce lo que tú piensas, Dios conoce tus necesidades. ¿Sí o no? Qué bueno, te felicito. Pues no podemos orar solo el domingo lo que ora la pastora. Yo creo que oró que nos vaya bien, van a decir ustedes. No, el pastor nos bendijo, que nos vaya bien. Sí, pero ¿y tu voz? ¿Y tu lunes a sábado? Bueno, ahora venimos los viernes, venimos los miércoles también en la mañana. Dios conoce tu voz. Y además de eso, ¿qué le pedimos a Dios? ¿A usted le gustaría que un amigo o una amiga se le acerque solo para pedirle favores? Y nunca le diga: gracias, te invito a un café, te invito a un asado, a un brisket. Te invito a un buen batido de guayaba, hermano, un buen batido de mango. Solo aquí algunos me van a entender qué es eso, ¿verdad? Eso es la delicia, eso es algo exquisito. Bueno, exquisito en portugués es que no está bueno, pero para nosotros sí es algo bueno. ¿Cómo te sentirías tú, hermano o hermana? ¿Qué tal que yo solo te llame? Mire, necesito esto hoy, mañana por la tarde quiero otra cosa. Y nunca me preocupo ni cómo estás, ni tu cumpleaños. ¿Cómo te sentirías conmigo? Pero usted sabe cómo se siente Dios cuando nosotros no leemos su palabra. A ver, no leemos la palabra. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Bueno, Biblia física, en los celulares ahora podemos tener Biblia. Podemos escucharla mientras manejamos, mientras cocinamos, mientras hacemos muchas cosas. No hay excusa. Y si no tiene y quiere una física, déjemelo saber, porque a como sea se la buscamos. ¿Cómo se siente Dios cuando solo lo buscamos con una lista de cosas? Me dicen algunos por ahí como las ovejitas.
provéeme, sáname, ayúdame, perdóname, sácame de aquí, sácame. ¿Cómo se siente el Señor cuando usted no tiene una relación con Él y solo se acerca a Él para pedirle que le ayude en algo? Y después que el Señor lo ayuda, cuando estamos en el desierto, aquí está el hermano Rafael, seguro que usted le prometió que iba a venir a la iglesia y le iba a servir, hermano, cuando estaba allá. Porque algunos que dicen, cuando yo esté del otro lado, Señor, cuenta conmigo, pero después se nos olvida y no conocemos al Dios que venimos a cantarle porque no leemos su palabra. Salomón pide para que Dios cumpla los propósitos de ¿quién? De él, de Dios en la vida de él, de este hombre que está destinado a ser rey. Y que él dice, ayúdame, Señor. ¿Y qué fue lo que más pidió Salomón? Se recordó de lo que Dios había hecho en la vida de su papá. Reconoció que él solo no podía porque apenas tenía 20 años y reinó 40 años en Israel. Salomón dice, Señor, por favor, ayúdame, dame sabiduría. No fue con una lista del supermercado. Yo tengo mi lista, hermano. Es grande mi lista. Yo creo que ustedes están ahí en mi lista porque yo oro por ustedes. Pero, hermano, dice Salomón, dame sabiduría para poder hacer aquello que necesito, que tú has puesto en mis manos. Que tenía que ver con el desarrollo, con la grandeza del pueblo de Dios. No era solo para él. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, ¿qué es el contenido de nuestra oración? ¿Reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, por nuestra familia, por nuestros padres? ¿Reconocemos su amor, reconocemos su misericordia? ¿Nos ponemos en dependencia de Él o no? Porque eso es una clave importante. ¿Qué contenido tienen nuestras oraciones? ¿Qué le decimos a Dios? ¿O estamos como aquel niño de la historia? La sabiduría, ¿por qué es importante, mi hermano y mi hermana? Usted puede tener dinero y no tener sabiduría, y eso es un problema, ¿verdad? Lo hemos visto, lo miramos en las noticias. ¿Qué significa tener dinero sin sabiduría? Pero si usted tiene sabiduría, que dice la palabra en Proverbios 1:7, que la sabiduría es el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted tiene sabiduría, usted puede ser que llegue a tener dinero, porque lo va a aprender a administrar, a gestionar. Si usted tiene sabiduría, usted va a prosperar. ¿Qué cosa es la sabiduría? Tiene que ver con entender los tiempos que vivimos. Entender los tiempos que vivimos es importante para no gastar mucho dinero, para no endeudarnos, ¿verdad? Entender los tiempos que vivimos es para andar prudentemente. ¿Es importante o no? Entonces la sabiduría nos permite conocer los tiempos que vivimos. La sabiduría nos permite relacionarnos con empatía. Es decir, me voy a poner en el lugar del otro, en el lugar de la otra. ¿Cómo quiero yo que me traten? Si tengo sabiduría, voy a responder y voy a tratar al otro, a la otra, quien sea, mis hijos. Aquí vengo muy regañona y no quisiera regañar a los niños, pero ¿quién les va a enseñar qué cosa es un culto? ¿Quién les va a enseñar que aquí es un lugar diferente? ¿Quién, hermano? Nosotros con nuestra actitud, pero también hay que decírselo. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo nos relacionamos con el cónyuge, con la esposa? ¿Cuántos aquí tienen esposa? Levantó la mano mi esposa, ok. ¿Cómo usted la trata? ¿La trata con sabiduría, como vaso frágil? Porque dependiendo de eso, hasta sus oraciones van a ser escuchadas o no. ¿Verdad que sí dice el hermano Juan? ¿Verdad que así dice? Que si usted no trata con cuidado y delicadeza a su esposa, Dios no escucha, cierra el cielo para los esposos. Después me pregunta de eso más, hermano. Vamos a platicar más de eso.
No, eso es importante. Y los que están solteros también, y las muchachas también es bueno que lo sepamos, para esperar y enseñar que nos traten con respeto, con sabiduría, ¿o no? La sabiduría nos sirve para cómo nos relacionamos en todas las esferas con las personas que nos rodean. La sabiduría nos ayuda para agradecer a Dios, para conocerle más y más a Él. Esta oración recuerda quién era Dios, por qué había que tener fe, cuál era la dependencia que este hombre tenía. Y yo te pregunto, ¿tiene tu oración estos componentes? ¿Tiene tu vida de oración esos componentes? ¿O tú le dices en la mañana, Señor, aquí voy otra vez? Aquí voy, Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, sálvame, provéeme. ¿Aló? Esos tampoco vinieron hoy, ¿verdad? Pero si tu vida de oración ha sido así, no importa. A partir de ahora tú estás teniendo estas claves que te van a ayudar a tener una vida de oración que agrade a Dios y que sea genuina. En último lugar, cuando la oración agrada a Dios, Él va a responder más abundantemente de lo que pediste. Díselo ahí al que está a tu lado. Cuando la oración, ¿cómo dice Kailita? Ayúdame a leerlo. Aleluya. ¿Usted no me cree lo que yo le estoy diciendo? Vamos a leer qué fue lo que Dios le respondió aquí a Salomón. Después de esa oración le dice, el 11, versículo 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo hago conforme a tus palabras. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Le dice, te he dado riquezas y gloria de tal manera que no ha habido ni habrá otro como tú. Y cuando usted escucha hablar de Salomón, es conocido por su sabiduría. Seguido de este pasaje, ¿qué nosotros encontramos? Aquellas dos mujeres que vivían juntas, ellas estaban en la prostitución y las dos salieron embarazadas al mismo tiempo. ¿Y qué pasó con ellas? El bebé de una falleció. Parece que también salieron embarazadas y también nacieron sus hijos al mismo tiempo. Pero el bebé de una murió. Y en aquella desesperación que estaban peleando por el bebé que estaba vivo, lo llevan delante del rey aquellas mujeres. Y allí siguieron peleándose delante del rey. Pero él, como era un hombre sabio, ya había orado, le dice, a este asunto, ¿cómo lo resuelvo? Este asunto es palabra contra palabra. Le dice a uno de las personas que le ayudan, tráiganse una sierra alante de ellas, ¿verdad? Usted puede leerlo ahí en el capítulo que sigue. Tráiganse una sierra que vamos a cortar el bebé y le vamos a dar la mitad a esta mujer y la otra mitad del bebé a esta otra mujer. Porque él sabía que la mamá verdadera no iba a querer que le hicieran eso a su bebé. Inmediatamente la mamá verdadera, ¿qué hizo? Dice la historia ahí. Si usted la conoce, dígame, ¿qué hizo la mamá verdadera? No, por favor, rey, déselo a ella. Mire, es de la hermana, lleves, que ella se lo lleve. ¿Por qué? Porque no quería que muriera su hijo. Claro que ello no iba a pasar, ¿verdad? Pero fue la sabiduría de este hombre que empezó a ser oída en todos los pueblos, en todas las otras naciones cercanas. Tanto así que vino una mujer de allá, de Etiopía, de un país de África, a conocer al rey. Quería conocerlo. ¿Y sabe qué? Trajo muchos presentes para el rey, porque estaba admirada de lo que había escuchado. La corte de Salomón era una corte impresionante. Él recibía aproximadamente 36 kilos
de oro diariamente. Yo ya hice la conversión porque eran 600 y pico de talentos de oro lo que recibía diariamente de impuestos. Y entonces, dije mal, un talento equivalía a 36 kilos de oro. Y si recibía más de 600, este hombre tenía plata, ¿verdad? Tenía dinero, tenía fama. En el Nuevo Testamento a él se le conoce por cómo se vestía. El Señor Jesús lo citó y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Cuando usted mira un ave tan bonita, cómo canta y los colores y esa combinación, quedamos impresionados. Entonces Jesús reconoce que este hombre se vestía bien. También Jesús dijo que la reina de Saba se iba a levantar en el día del juicio, de lo que yo les estaba hablando a los niños, cuando estemos delante de Dios, y nos va a decir: yo que viajé desde tan lejos para conocer la sabiduría del rey Salomón, ¿cómo es posible que estoy aquí, verdad? Porque fue un sacrificio, fue algo que ella hizo porque tenía interés en conocer la sabiduría del rey. Y dice Jesús que ella va a estar en el juicio, donde vamos a estar todos nosotros, porque el juicio comienza por la casa de Dios y la muerte primera es la física, pero la muerte segunda viene después, o la vida eterna, una de las dos cosas. De ese juicio estaba hablando Jesús. Y le dice, ella se va a levantar en el juicio, pero he aquí uno mayor que Salomón. Es decir, que mayor que Salomón en sabiduría, en elegancia, en prestigio, ¿solo quién? Solo Cristo, porque Él mismo lo dijo. Y eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 17. Por ahí usted búsquelo. Ahora hay Google y cualquier cosa, que usted búsquelo ahí a donde está. Solo Dios, solo Jesús se ha vestido en todos los ámbitos y ha sido mayor que Salomón. Pero este hombre llegó a tener también otras situaciones difíciles en su vida. Este hombre, yo tengo que ser justa, porque aquí por algo está en la Biblia las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas de estos personajes que estamos revisando, aprendiendo, viendo las claves, retener lo bueno y desechar lo malo, dice la palabra. Cuando tenga la cita ahí me regala qué cita es la que dice que solo Jesús es más grande que Salomón. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desechar lo malo. Mi hermano, mi hermana, este hombre llegó a tener 700 esposas. Le gustaban las cosas, la grandeza, ¿verdad? Este era un hombre de cosas, de mucha multiplicación, de abundancia. Usted no escuchó mal, yo dije 700 esposas. Y tuvo 300 concubinas. Él las podía mantener, sí. En ese tiempo, culturalmente, no era un problema hacer eso, porque como era rey, él se casaba para hacer alianzas políticas con las familias de esas otras naciones. Pero sí había un problema, porque si donde hay 2 o 3 personas involucradas en esos triángulos amorosos nunca terminan bien, ¿verdad? Dios había dicho y había advertido a su pueblo por medio de Moisés, está en Deuteronomio, está en Éxodo, que no se debían de hacer alianzas con otras naciones para que su corazón no se desviara. Dios también había dicho, igual que lo sigue diciendo en el Nuevo Testamento, que no nos unamos en yugo desigual. Y había dicho el Señor que era un consejo que no se tomaran esposas de otras naciones, porque no era bueno, porque iba a desviar el corazón. ¿Y sabe qué? Este hombre, que Dios le dio mucho más de lo que pidió, que tenía tanta sabiduría, hizo cosas graves. En su vejez se apartó de los caminos del Señor,
¿Por qué? Porque dice, su corazón ya no andaba como al principio, porque tantas mujeres fueron un motivo de que él se alejara su corazón y su vida de Dios. Y aquí está. Yo quiero que usted lo lea. Yo quiero que usted investigue. Y Dios le advirtió que por haber tenido esa experiencia difícil, por amor a David, no le iba a quitar el reino a él. Pero después de Salomón, su reino iba a ser dividido, como efectivamente pasó. Por eso estamos viendo una línea desde Génesis hasta acá, para comprender mejor la historia que está en la Biblia. No voy a hablar hoy del hijo de Salomón, pero sí, efectivamente, después que muere Salomón, las 12 tribus de Israel se dividieron. Y eso fue un antes y un después en la Biblia. Este hombre, con su sabiduría, se cree que al final de sus días escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés. Y ahí en Eclesiastés, cuando usted lo lee, hay una gran reflexión sobre lo que es la vanidad de la vida. Alguien que lo había tenido todo en tanta abundancia. Y él dice que todo es vanidad si no tenemos a Dios. Léalo también en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. ¿Lo ha leído? Solo mi hermana Luisita lo ha leído. Vanidad de vanidades, dice la palabra en ese libro. Entonces, al final de sus días, al parecer reflexionó. ¿Dios fue fiel, sí o no? Aquella oración que él hizo al comienzo, ¿Dios la contestó o no? Dios le había prometido a David, su padre, que su reino iba a permanecer, y lo hizo. Porque Dios es fiel, independientemente de nosotros. Pero Dios ya le había advertido a Salomón. Le dice en el versículo 14, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tus días. Si anduvieres, ya ahí había una clave. No, porque la palabra dice que tú me proveerás. Sí, la palabra dice eso, pero ¿a quién se lo dice? ¿Cuándo se lo dice? A veces queremos tomar la palabra y hacerla a nuestra manera. Dice, siempre van a haber claves en nuestra vida, y la obediencia es una de esas claves. El mantenernos en rectitud, en que nuestra oración sea una oración que esté precedida por sacrificio, por compromiso. Porque queremos tener muchas cosas, queremos siempre ser bendecidos, pero no queremos someternos, no queremos buscar a Dios, no queremos decirle, Señor, ayúdame. Muchas veces nos ha pasado eso. ¿Y dónde comienza nuestra relación con Dios, o la profundidad de esa relación con Dios? En una vida de oración. Aquí está la vida de este hombre. Yo apenas estoy tocando cositas muy por encima. Yo lo reconozco. Salomón consolidó el reino. Él fue conocido, como decía, por la belleza, la riqueza, por la sabiduría. Además, construyó el primer templo de Israel. El primer templo donde cambió la vida religiosa y política de su tiempo. Un hombre que hizo muchas cosas extraordinarias. Igual que él, tú y yo también nos podemos equivocar, y de hecho creo que lo hacemos. Y todas las cosas que Dios nos da son grandes, son buenas, son con buenos propósitos. Pero Él también con todas las cosas nos pide que seamos responsables. Nos dio la libertad, nos dio el libre albedrío. Pero ¿qué hacemos con las cosas tan grandes y maravillosas que Dios nos da? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos cosas grandes? ¿Cómo está la lista, el inventario de nuestra vida? ¿Cómo está delante de Dios? Hay cosas que ya no las podemos cambiar. Si las hemos perdido por nuestra culpa, ya no las podemos recuperar la mayoría. Pero si todavía tú estás vivo, si todavía tú respiras, si tú estás escuchando esta palabra, es para ti.
Es para ti, es para comenzar de nuevo. Es para decirle: Señor, ayúdame. Dame sabiduría para administrar mi vida, porque es el bien más grande que me has dado. Y hasta ahora solo he vivido haciendo barbaridades. Tampoco esos están aquí hoy. Ninguno de los que han hecho barbaridades con su vida están aquí, ¿verdad? Tampoco están aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Mi amado hermano y hermana, ¿qué claves necesitamos ajustar en nuestra vida de oración? ¿Qué claves? ¿Qué contenido tiene nuestra vida de oración? ¿Quieres provocar que Dios te diga: pídeme? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Vamos a presentarnos delante de Él como somos, como estamos. Vamos a ser humildes y decirle: Señor, ayúdame. Te necesito. La vida de Salomón nos enseña muchas cosas. Nosotros no somos mejores que él. No somos tampoco jueces de él, pero sí podemos aprender de sus experiencias. Y es mejor tener sabiduría para aprender de las experiencias de otros, sobre todo si han sido malas, y no porque nosotros tengamos que tener las consecuencias, porque Dios es bueno, Él es fiel, Él es siempre fiel. Él nos ha ayudado, Él no nos ha dejado. Que Dios nos permita tener vidas de oración que le agraden, que podamos adorarle, que Él nos diga: ¿qué quieres que haga por ti? Vamos a orar, no tengas pena. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero que tú conozcas mi voz, Señor. Tú sabes mis necesidades. Señor, esta palabra no ha sido por casualidad. Habla con tu papá, porque Él está aquí. Hoy es un día especial para hacerlo. Se abre aquí un lugar maravilloso para hablar con Dios. Esta palabra no regresa vacía. Nosotros no somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial, un pueblo llamado a anunciar las virtudes de Él. Él es el Dios que nos puede bendecir. Él es el Dios que nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos.